Qué gusto saludarles nuevamente en una conferencia más. Gracias por la asistencia y participación de cada uno de ustedes, por el tiempo que se toman en seguir preparándose y ampliando conocimientos. Recuerden que IDEP es el Instituto de Preparación de Privados. Somos un instituto especializado en la preparación de la fase pública del examen técnico profesional de distintas universidades del país, siendo las ramas del derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral y constitucional. Utilizamos metodologías de enseñanza innovadora, tecnológica y legal y de estándares altamente innovadores de educación superior y de litigio estratégico, siendo uno de nuestros lemas de la universidad a la práctica. Así es que hoy tengo el agrado de presentarles a ustedes el tema sobre el control telemático en el proceso penal, que es un tema novedoso, es un tema actual, reciente. Se ha considerado que es un tema de innovación al sistema de justicia y creo que principalmente es el enfoque que le tenemos que dar nosotros, puesto que es clara y evidente la crisis, ¿verdad?, que se tiene dentro del sistema carcelario a efecto de poder evitar el hacinamiento en las cárceles de las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal o personas que bien se encuentran ya cumpliendo condena. Entonces vamos a analizar durante este tiempo cómo se aplica el control telemático a estas personas, pues lo veremos nosotros en esta presentación a través de la implementación de este control telemático, ¿verdad? Cómo la normativa guatemalteca sufre cambios en su estructura y que también pues vamos a tomar en consideración que después de 7 años, ¿ya?, de que se aprobó la ley, pues es una realidad que en Guatemala se aplique el control telemático. Hoy es una realidad la implementación, una innovación al sistema judicial. Bueno, entonces vamos a también a considerar que dentro de la normativa que voy a estar platicando con ustedes, tenemos por supuesto el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y también vamos a tener nosotros normativa dentro del marco legal, la ley del régimen penitenciario, la ley contra la narcoactividad, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Vamos a tener también a analizar algunos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, pues también es importante ver cómo se da la implementación y les voy a estar compartiendo con posterioridad en la página la presentación para que ustedes la puedan tener, que es el Acuerdo 30-2023 de la Corte Suprema de Justicia. Y también vamos a tomar en cuenta el Acuerdo Gubernativo 89-2023, publicado el 16 de mayo del año 2023 en el Diario de Centroamérica, que este acuerdo gubernativo es del Ministerio de Gobernación. Entonces vamos a ver cómo es que dentro de esta innovación de justicia se implementa el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario también, ¿verdad? Y por supuesto, quienes nos dedicamos al litigio todos los días a nivel nacional. Así es que, viendo pues dentro de una perspectiva, veamos acá, ¿sabes qué es el control telemático en el proceso penal? Eso es lo que tenemos que ir analizando nosotros acá. Y fíjense que dentro de toda esta parte, podemos considerar nosotros que puede existir una parte técnica administrativa y esa es aquella parte que está a cargo del Ministerio de Gobernación y que se va a encargar principalmente sobre toda la aplicabilidad del dispositivo de control telemático, sabiendo pues que también vamos a encontrar una segunda parte que les voy a explicar, que es una parte judicial, ya donde el juez interviene, cómo vamos a poder solicitar nosotros la aplicación del dispositivo. Pero dentro de esta parte administrativa también vamos a analizar cómo se da la unidad de control telemático, el centro de control telemático, cómo se monitorea a la persona beneficiada en determinados casos. Así es que dentro de esta primera parte, entonces, veamos y analicemos qué es el control telemático para empezar. Vamos a decir nosotros que es el conjunto de sistemas electrónicos de telecomunicaciones e informática que serán utilizados para el control, presencia y localización. Miren lo que trata de hacer el control telemático, mantener a la persona y en algunos momentos localizarlos a personas
por medio de una red telefónica o red conmutada que prevé el sistema de verificación de ubicación y localización geográfica del sujeto por medio de la tecnología geoposicional satelital, es decir, GPS. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros cómo el sistema de control telemático es implementado a través de la tecnología y que permite la ubicación y localización geográfica de personas, es decir, en qué lugar pueda estar la persona o en qué lugar se pueda encontrar. Y a partir de esto, pues es que entendemos qué es el control telemático. Pero recuérdense que pues, es el conjunto de sistemas electrónicos de telecomunicación. Es que buenas noches, están saludando ahí algunos alumnos, pues buenas noches principalmente para quienes aún se encuentran pendientes de su examen técnico profesional, que seguramente este tema será también de objeto de examen. Así es que prestemos la atención. ¿A quiénes se le puede aplicar el beneficio? Pues miren, acá dentro de lo que la ley ha innovado, vamos a decir que el dispositivo como el conjunto de sistemas electrónicos que yo les comentaba, que es asegurar la presencia y localización de una persona, vamos a encontrar que se le puede aplicar a los procesados, claro, ligados a proceso penal, y que han sido beneficiados con alguna medida sustitutiva. También a las personas condenadas, pero estas vamos a ver nosotros dentro de las fases de libertad y libertad controlada establecida en la ley del régimen penitenciario y también a aquellas personas que se les conocen como supuestos agresores, que son aquellas personas que se les puedan otorgar medidas de seguridad de las que están establecidas en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces, vemos nosotros las tres personas a quienes se les podrían aplicar. De esta cuenta, fíjense que también les quiero comentar antes de que veamos otros detalles, algunas definiciones que claramente quedan determinadas. Dice que esas definiciones vemos nosotros que tenemos, por ejemplo, qué es una alerta. Vamos a encontrar nosotros alerta para efectos de comprensión. La alerta es el aviso, ¿verdad?, que el sistema de control telemático da ante el incumplimiento de la resolución judicial o ante la posible comisión de un delito. Entonces, la alerta es el aviso que se le va a dar, en este caso, a la persona que sea beneficiaria. Les voy a explicar en qué momentos se les va a ir dando el aviso. El ámbito geográfico que vamos a entender nosotros acá de lo que estemos platicando, vamos a encontrar que es la delimitación geográfica, tipo nacional, puede ser departamental, municipal, puede ser residencial. Ya vamos a ver más adelante cómo es que la propia ley hace referencia a que se pueda dar un arresto domiciliario. Vemos nosotros que ese ámbito geográfico corresponde a que la persona se le pueda permitir o se le pueda restringir la permanencia en una zona específica, es decir, que esté o que no pueda asistir a determinados lugares. El centro de control telemático, vamos a verificar nosotros acá, que es el responsable de la vigilancia. Entonces ya vamos a ver cuál es el control. Es el responsable de la vigilancia del portador del dispositivo. Es decir, una persona beneficiada lo porta y el centro de control telemático es el que se va a encargar de esa vigilancia, ¿verdad? Pareciera un poco como que tendríamos que estar vigilando al sindicado, pero así lo denomina, ¿verdad?, la normativa bajo la vigilancia. Y el archivo y registro de incidencias y también pues hacer de conocimiento del juez sobre esas incidencias que se puedan dar. Ya les voy a explicar qué incidencias pueden ser. Por ejemplo, que la persona pueda destruir el equipo. Vamos a ver nosotros también acá que el sujeto portador, a quien se le conoce como sujeto portador, veamos que es la persona que por disposición del órgano jurisdiccional, es decir, por el juez competente, debe portar el dispositivo. Esa es la persona portadora, vamos a decir nosotros, que es el beneficiado. Pero claramente acá es porque nos estamos refiriendo a que pueda portar el dispositivo, persona que porte el dispositivo. Vamos a continuar. Aquí está lo que yo les decía a ustedes. Vean, yo les indicaba acá sobre el centro de control telemático. Definitivamente vemos nosotros que ahí tienen su centro de monitoreo, cómo es que se puede vigilar, porque ¿se recuerdan ustedes que vimos que la palabra era vigilar? Vigilar a la persona, llevar los registros, dar los avisos. Ahorita vamos a ver los avisos sobre las áreas por las cuales no puede estar la persona y que claramente quedan establecidas en ese decreto 49-2016, ¿verdad?
Entonces, vean que este centro, porque hay quienes nos preguntamos en algún momento, pero ¿dónde está el centro? ¿Dónde está ubicado? Fíjense que es parte del Ministerio de Gobernación y está en la Sexta Avenida 1437, zona 1. Ahí es donde se va a encontrar, porque en algunas oportunidades podemos confundir y podemos creer de que el centro de monitoreo estará en el organismo judicial y no es así. Está claramente dentro del edificio del organismo del Ministerio de Gobernación. Hablando de las zonas, el centro de control de monitoreo, de control telemático, se encargará de poder vigilar a la persona atendiendo a la medida impuesta por el juez y en qué zona es la que pueda permitirle estar o qué zona la que no se le pueda permitir estar dentro del ámbito geográfico. Por eso es de que cuando vimos las definiciones ahí que salía ámbito geográfico, vean, la primera es la zona de inclusión, dice que es el ámbito geográfico. Pero si nosotros regresamos un poquito acá y vemos que el ámbito geográfico que yo les indicaba en la definición 2 es la delimitación geográfica tipo nacional, departamental, municipal, residencial. Ese es el ámbito geográfico que permite que una persona esté o no pueda estar en el lugar de la zona que se le indica. Entonces, las zonas que vamos a analizar nosotros y las zonas que debemos considerar acá son, por ejemplo, la zona de inclusión. Esta zona de inclusión, vamos a decir que es el ámbito geográfico donde está autorizada de manera permanente o temporal la presencia del sujeto portador del dispositivo. Sabemos que quién es el sujeto portador, es el beneficiado, la cual podrá ser dinámica o estática. Digamos que en un lugar, pues recuérdense que el ser humano tiene que ser dinámico, ¿verdad? Pero esta zona pues incluye conforme a la orden judicial que emita el juez. Vemos nosotros acá el acuerdo pues claramente sobre la zona 180-2023 del Ministerio de Gobernación, publicado el 26 de mayo del año 2023, que permite pues en este caso que podamos entender nosotros cuál es esa zona. Entonces recuerden, la zona de inclusión, es de inclusión, ¿verdad? Donde la persona pueda permanecer, donde va a estar incluida. Y ahí pues yo les he colocado a ustedes una imagen para que hagan referencia, que puede ser departamental, puede ser municipal. Podemos nosotros más adelante, vamos a ver la parte judicial, donde podemos instar nosotros la modificación incluso de que no quede limitado ese ámbito geográfico. Luego tenemos otra, vean ustedes, que es la zona de exclusión. Como bien dice, la exclusión es no se le permite a la persona estar en determinado lugar. Entonces acá la ley, el acuerdo claramente establece que es el ámbito geográfico donde está prohibido o donde el ámbito geográfico donde está prohibida de manera permanente o temporal la presencia del sujeto portador del dispositivo telemático. Esa es la zona de exclusión. Entonces les he colocado ahí, vean que prohibido el paso, porque la persona no puede llegar a esa zona de exclusión, se le está totalmente prohibido que llegue a cierto lugar, ¿verdad? El ámbito geográfico, que puede ser departamental, municipal, o el juez en su resolución judicial. Vamos a encontrar nosotros que en ese acuerdo 30-2023, en la resolución que emite el juez deberá indicar, porque pueda que sea en un lugar determinado, que no precisamente debe coincidir con el departamento, municipio o residencia. Puede ser un lugar que el juez indique en su resolución. Y la tercera es la zona de prevención. Esto pues veamos nosotros otra vez en el ámbito geográfico, pero la zona de prevención es el ámbito geográfico cercano a la zona de exclusión. Entonces, antes de que el sujeto llegue a la zona de exclusión, está la zona de prevención. Dice, es el ámbito geográfico cercano a la zona de exclusión definida para presuntos agresores. Ojo, a quienes portadores del dispositivo de control telemático, que al momento de detectar su presencia debe generar una alerta de prevención y activar los protocolos de actuación correspondiente, que esto ya le va a corresponder a la Policía Nacional Civil, el protocolo, ¿verdad? Pero veamos nosotros que dentro de este protocolo que se puede activar, vean acá yo les he hecho referencia a la zona claramente de exclusión. Y aquí les he colocado zona de prevención, que es lo que está en color naranja, que esta fuente pues es del Ministerio de Gobernación de Guatemala. En la página ustedes pueden encontrar esta información de esta zona. Pero fíjense que lo interesante de esto es que cuando ya se entra a esta zona de prevención, se van a dar 4 tipos de alerta. La primera alerta es a través de un mensaje, así como ustedes ven en la imagen, un mensaje de texto.
Porque claramente la persona debe registrar sus datos ante el juez en el momento que el juez decida la aplicación de este beneficio. Entonces se le va a enviar una alerta a la persona, su teléfono está en una zona de prevención, ¿verdad? Casi llega a esa zona de exclusión donde está prohibido. Y algo voy a explicar más adelante que si incumple la medida impuesta por el juez, se le puede revocar. Pero vemos que entonces el primero será un mensaje. Segundo, vamos a ver un correo electrónico que se le va a enviar a la persona, pero la persona tiene que estar atenta a sus correos. Muchas veces nosotros no estamos atentos a nuestros correos, pero aquí la persona beneficiada tiene que estar atenta. Y si hace caso omiso o no atiende la prevención que se le está dando o la alerta, esa es la alerta, ¿ya? La alerta que vemos en las definiciones, pues entonces aquí se procederá a enviarle una llamada pregrabada. Ya el Ministerio de Gobernación tendrá una llamada pregrabada, así como cuando recibimos nosotros a veces llamadas de algún operador telefónico, algún sistema bancario, llamadas pregrabadas, ¿verdad? Que está en la zona de prevención. Y si hace caso omiso a esto, entonces vemos nosotros que ya se le hará una llamada específica por parte del personal del control de monitoreo. Entonces ya le van a llamar de manera personal y la persona tendrá que justificar, ¿verdad? Porque puede que una persona diga es que tenía que estar en este lugar y no sabemos, tal vez necesita atención médica, de urgencia, no sabemos, ¿verdad? Ustedes. Así que no sabemos, una persona puede andar en la calle, puede ser atropellada, ¿verdad? Por un vehículo y hay que trasladarla a un lugar, pero no está permitido. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros interactuar. La persona tendría que justificarle al juez, porque el juez le va a ordenar que justifique previo a que se le vaya a revocar el beneficio. Pero lo voy adelantando esa parte judicial para que entendamos esta parte de la prevención y cómo se podría dar, porque una persona en su sano juicio no creo que vaya a excederse de la zona de prevención, pero él les colocaba un ejemplo. La presentación del dispositivo de control telemático, la ley, es aquí es la ley, que es el decreto 49-2016. En el artículo 3 refiere que podrá ser a través de pulseras, tobilleras o brazaletes. Ahí les he tratado de colocar a ustedes algunos pues ejemplos para que ustedes puedan ver cómo puede ser el dispositivo como tal. Miren, pulseras, tobilleras o brazaletes. Esa es la forma de presentación y la ley lo establece. Entonces vemos nosotros que en la actualidad se está implementando, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Gobernación, pero el sistema de tobilleras o la presentación del dispositivo a través de tobilleras. Esa es la que ha estado implementando, que ya se ha implementado para algunas personas beneficiadas. Algunas características de este dispositivo, fíjense ustedes que es bien interesante porque pesa 68 gramos, según las características que ha dado el Ministerio de Gobernación, 68 gramos, tecnología IP68, es resistente al agua, según nosotros acá, pero hay que atender las recomendaciones que da el Ministerio de Gobernación en este caso, porque aunque sea resistente al agua, por eso les he colocado ahí una imagen a ustedes donde está este reloj en el agua que simularía ser la pulsera o la tobillera, ¿verdad? Pero resistente al agua. La profundidad máxima a la que podrá sumergirse el dispositivo de control telemático, según las recomendaciones del Ministerio de Gobernación, es 1 metro, ¿verdad? 1 metro durante un tiempo de 20 minutos, ¿ya? Sumergido. Entonces, ahí vemos nosotros, pues, que puede ser resistente. Hipoalergénico significa que no puede ser alérgico para ninguna persona, que es que me da alergia el dispositivo. Ya está diseñado para que no pueda ser considerado alérgico. Entonces vemos nosotros que este dispositivo también utiliza 4 tecnologías, ¿verdad? Desde GPS para la ubicación geográfica, Wi-Fi, también Wi-Fi, ¿verdad? Sistema de Wi-Fi, radiofrecuencia y LBS. Vamos a ver cómo funciona la radiofrecuencia más adelante, pero estas son características bien atinadas en cuanto al dispositivo. Aquí fíjense que como fuente de la página del Ministerio de Gobernación, les he extraído a ustedes, por ejemplo, este dispositivo, que es para traerles un poquito y hacérselos un poco más real cómo es que es el dispositivo. Ustedes ven acá, miren, tiene sus correas robustas, hace referencia, y una detección de fibra óptica. Aquí lo que no permitiría que la persona pueda manipular el dispositivo, ni siquiera que vaya a intentar
cortar el dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya si se da que la persona quiera cortar el dispositivo, ya se le va a dar una alerta. El Ministerio de Gobernación tendrá, a través de su control, ¿verdad? De monitoreo, tendrá a bien la recepción de alertas cuando la persona quiera cortar, por ejemplo, el dispositivo o quiera alterarlo. Entonces ya vamos a ver esas situaciones, pero nadie está exento de que pueda suceder un accidente, ¿verdad? Que nosotros no podamos controlar. Y la otra, fíjense que les voy a poner un ejemplo. Aquella persona que iba en su motocicleta y tuvo un accidente a ustedes, pero cuando tuvo el accidente pasó rayándose todo el brazo, ¿verdad? Raspándose el brazo y cargaba un reloj y todo el reloj se le destruyó. Pues imagínense que pudiera ser con un dispositivo, entonces ya se hace la alerta, pero hay que justificar esas situaciones. Entonces vean ustedes que la batería es de alta duración, porque ya les voy a explicar a ustedes que hay algunas características del dispositivo, pero es para que vayamos conociendo esta parte técnica administrativa, es de alta duración, ¿verdad? El dispositivo se tiene que cargar y vean ustedes, ahí está miren, dice conectar al cargador móvil. Estas son las recomendaciones del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces, el cargador es móvil, pero algunos nos podemos preguntar en este momento, pero ¿y esos componentes dónde los voy a adquirir? ¿O cómo los va a adquirir la persona? ¿De dónde? Fíjense que hay un kit que el Ministerio de Gobernación deberá hacer entrega a la persona cuando le coloque el dispositivo. Y ese kit que hace referencia al Ministerio de Gobernación, por ejemplo, vean, es el dispositivo de control telemático, que es lo que nosotros vemos acá. Ese es el dispositivo, verán como tuviera. El cargador, vean ustedes acá, está el cargador inalámbrico y está la base del cargador. La base del cargador es la que vamos a conectar nosotros al sistema eléctrico. Es como el que se ven aquí abajo, esa es la base del cargador. Y el cargador va a ser inalámbrico. Es decir, aquí no va a haber excusa de que la persona no digan, es que no tengo carga, porque fíjense que dentro del sistema de monitoreo del Ministerio de Gobernación, el sistema tendrá registro del dispositivo de control telemático y cuando ya se esté quedando bajo en carga, le enviarán alertas a la persona portadora del dispositivo que tiene que cargar. Entonces aquí no hay excusa de que se le vaya que se vaya a quedar sin carga, ¿verdad? Tiene que tenerlo cargado. Por lo menos una hora diaria, cargarlo para tenerlo. Entonces vemos nosotros que ese cargador inalámbrico también permitiría que la persona, porque también podemos imaginar nosotros que si la persona tendría el dispositivo colocado en el tobillo, tendría que estar sentado ahí a la par de donde esté el conector de energía cargándolo. No, la persona coloca su cargador inalámbrico, ¿verdad? Su base del cargador, su cargador inalámbrico, y ahí lo deja cargando y puede movilizarse. Eso permite que se pueda movilizar. Ya regresa, lo quita y ya se coloca en su tobillera, ya se coloca, ¿verdad? Ustedes, el cargador inalámbrico y ya empieza a cargar. También se le haría entrega de una frecuencia. Eso permitiría que la persona, si en algún momento, como recuérdense que yo les indicaba a ustedes que utilizaba tecnologías, por ejemplo, Wi-Fi o sistema GPS, pero de repente ustedes se recordarán que cuando uno entra, por ejemplo, a un sótano y lleva su teléfono celular, de repente se queda sin señal a ustedes. Entonces, es que te estaba tratando de localizar, pero yo no tenía señal, entonces perdemos nosotros comunicación. Lo que no se tiene que hacer es perder esa comunicación. La persona portadora será capacitada y se le indicará que cuando la persona ingrese a un lugar donde no haya eh, señal, entonces tendrá que colocar la frecuencia conectada en algún lugar, ¿verdad? El sistema eléctrico. Por ejemplo, que la persona sea trabajador y tenga que ingresar a un sótano y la persona está en el sótano, no tendrá señal, pero se le podrá localizar a través de esa frecuencia que emitirá la señal. Eso es para evitar pues que vaya a incurrir en algún incumplimiento. Aquí les he colocado a ustedes, miren, y en la presentación que les vamos a agregar en la página, les he colocado ahí un código QR que es parte del Ministerio de Gobernación y ahí ustedes pueden descargar esta parte del kit de dispositivos, que es bien interesante que ustedes conozcan eso como abogados, porque ahí hace referencia a lo que está prohibido
por parte de la persona beneficiada, por ejemplo, quitarse el dispositivo de cualquier manera o bloquear la señal, ahí también lo establece, ¿verdad? Entonces ahí les va a dar un instructivo sobre el uso de este equipo. También ese instructivo hace referencia a que en caso de que la persona beneficiada quiera viajar al extranjero, claro, tiene que solicitar una autorización judicial, porque ahí está bajo bajo el otorgamiento de un beneficio. Pero el propio normativo y las normativas y leyes que van a escalar del código QR, eso es interesante. Yo se las voy a recomendar. Y la segunda parte es donde entramos a hablar ya del tema un poco judicial. Y dentro de esta parte judicial, pues ya vamos a ver nosotros ya el modelo de gestión de audiencia, vamos a ver cómo podemos ya comparecer ante el juez, cuál es la normativa que establece que el juez pueda autorizarlo en caso de incumplimiento. Pues en esta parte, fíjense que veremos nosotros que, y aquí les he colocado solicitud del dispositivo de control telemático. Y claramente, fíjense ustedes que ese acuerdo 30-2023, que es de la Corte Suprema de Justicia para la implementación del control telemático, hace referencia, fíjense ustedes, hace referencia a que cuando se quiera otorgar el beneficio, sí, es la aplicación del dispositivo de control telemático, así es como se le conoce. Pues cuando se quiera aplicar el beneficio, el juez deberá, dice, la solicitud de juez competente a la unidad de control telemático para la elaboración de los informes. Dice que el juez solicitará los informes de disponibilidad y también el juez podrá solicitar el informe de factibilidad. Disponibilidad es si en ese momento pues se cuenta con cantidades de dispositivos disponibles para aplicárselo a la persona. Entonces, esto lo va a verificar el juez previo a que se le otorgue a la persona el beneficio, porque imagínense otorgarle el beneficio, pero no hay disponibilidad, y es que esto queda sujeto, lamentablemente, a una disponibilidad de parte del Ministerio de Gobernación. En la actualidad, pues, han hecho el comunicado que se cuentan con la disponibilidad para atender los requerimientos que soliciten los jueces y las personas que sean beneficiadas. También el informe de factibilidad. Este informe pues conlleva tres bloques principales. Uno es el funcionamiento y acá nosotros vamos a encontrar cómo es que la unidad de control telemático, ¿verdad? Del centro se encargará de verificar que en el lugar geográfico donde el juez pueda indicar que estará la aplicabilidad del beneficio o donde la persona pueda estar en ese ámbito geográfico o lugar, entonces sí funciona perfectamente el dispositivo. Aquí el sistema, el Ministerio de Gobernación tendrá que ir con su equipo a verificar si en el lugar tiene señal. Porque imagínense otorgar el beneficio a una persona, pero donde el juez dice se le otorga el beneficio y que tenga que estar en su arresto domiciliario en tal lugar y no hay señal, entonces ahí no tendría sentido el beneficio. También vemos nosotros la cobertura, ¿ya? Acá pues vamos a ver nosotros que es mediante GPS, si es que tiene cobertura o no, de los operadores que puedan funcionar con el dispositivo y los operadores que funcionan que le dan funcionamiento al dispositivo, pues podemos encontrar nosotros las telefonías del país, ¿verdad? En este caso, pues claro, digo que pues vemos nosotros acá que le dan funcionamiento al dispositivo y la capacidad de poder tener ese ámbito geográfico de señal, principalmente los operadores de telefonía, como les decía. Y la capacidad operativa de respuesta, eso también es importante porque fíjense que, imagínense que a una persona le otorgan el beneficio y que le digan, se le prohíbe ingresar a determinado lugar, que acá hacen referencia a ustedes a la zona de exclusión. Por eso era importante cuando vimos nosotros las zonas, ¿verdad? Cuando iniciamos, voy a tratar de regresar un poquito acá, la zona de exclusión, ¿verdad? Donde la persona tiene prohibido no llegar o no asistir o no permanecer. O la zona de inclusión, la persona debe estar, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, fíjense que es importante que se analice sobre esa capacidad operativa de respuesta. Si no, ¿cómo activaría su protocolo de respuesta al Ministerio de Gobernación, que es a través de la Policía Nacional Civil, donde llegarán con la persona y lo llegarán a ubicar, ¿verdad? Tal así como nosotros vemos en las películas que van a ubicar a las personas. Entonces, ¿hay respuesta o no? Eso es lo que tendría que contener el informe.
Bueno, siguiendo un poquito más acá, vean ustedes, y eso se recuerdan, esa parte judicial está en el acuerdo 30-2023 de la Corte Suprema de Justicia, 14 de junio de 2023, miren, reciente esa parte, pero se los vamos a publicar en la página para que ustedes puedan tener el acceso, el acceso. Se los vamos a publicar en la página. Bueno, pues vamos entonces, ustedes recuérdense pues que vamos a tener, vamos acá ahora, aquí está. Ah, ok, aquí estaba. Bueno, veamos esto del autofinanciamiento. Dice, el dispositivo de control telemático, escuche esto, será financiado por el sindicado, por el sancionado o por el condenado. Entonces, ¿quién es el que debe autofinanciar esto? Es el propio sindicado, ¿verdad? El propio sindicado, condenado. Y hay una, fíjense pues, hay normativa y esa normativa es el artículo 7 del decreto 49-2016, ley de implementación del control telemático en el proceso penal. Está el artículo 3 del acuerdo gubernativo 89-2023, Ministerio de Gobernación. Y está, también vean ustedes, está el decreto 30-2023 en su artículo 5 de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia. Y fíjense pues, ese acuerdo gubernativo 89-2023, fíjense pues, aquí la tarifa la van a encontrar en ese acuerdo gubernativo y establece ese acuerdo gubernativo. Escuchen, se autoriza la dirección del sistema administrativo y financiero del Ministerio de Gobernación recaudar, escuche pues, recaudar y administrar los ingresos propios que perciba por el cobro de servicios derivados de la implementación de control telemático en el proceso penal, ¿ya? Para lo cual deberá establecer los controles internos correspondientes. Entonces, acá no es como que se vaya a pagar una caución económica, como se acuerdan que ingresaba la tesorería del organismo judicial, el tema de la caución económica. Y ese artículo 4 de ese acuerdo gubernativo refiere los ingresos percibidos en la aplicación de las tarifas autorizadas en este acuerdo, que es el gubernativo, constituyen ingresos propios para la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación. Y su utilización será para cubrir los gastos administrativos y financieros de la unidad de control telemático. Entonces, vean ustedes pues que ya queda a disposición del Ministerio de Gobernación. Eso es importante aclararlo porque también ya en un proceso penal, recuerden ustedes, la medida sustitutiva de caución económica se hace un depósito a la tesorería del organismo judicial y con posterioridad al finalizar el proceso se le puede devolver a la persona, ¿verdad? Que ha entregado eso, al procesado, al condenado, se le puede devolver. Pero en este caso, este dinero ya no se le va a devolver a la persona, ya queda como parte del autofinanciamiento de la unidad de control telemático y principalmente de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros. Eso es interesantísimo. Bueno, vamos a hacer acá una pequeña pausa. Quiero comentarles, y les decía al inicio de la presentación, que el Instituto de Preparación de Privados es un instituto especializado en la fase pública del examen técnico profesional. Contamos con profesores capacitados en su materia. Las materias que se imparten son materia de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral y derecho penal. Nuestros profesores se desempeñan en sus áreas de trabajo conforme el curso que imparten. Utilizamos nosotros enseñanza innovadora, tecnológica, legal y de altos estándares innovadores en la educación superior de litigio estratégico, ¿verdad? Y les digo, siendo nuestro lema de la universidad a la práctica. Estamos próximos a aperturar
cursos de manera presencial y virtual, siempre como parte del examen técnico profesional. Los cursos se imparten en plan diario, en modalidad virtual y plan presencial los días sábados. Los cursos que están próximos a aperturarse: curso intensivo, curso normal y curso de repaso. Pueden comunicarse ustedes al número 5413-1333, que es el que aparece ahí en la publicación, para que se les pueda brindar mayor información. Recuérdense que la meta se cumple, y la meta de quienes están pendientes de su examen técnico profesional, para quienes quieran y tengan el deseo de continuar en este momento. Así es que vamos a retomar, pues. Vean ustedes. Veamos las consecuencias por incumplimiento de la orden judicial. Si nosotros vemos acá el tema del incumplimiento de la orden judicial, cuando el juez autoriza la implementación, se le puede revocar. Y claramente vemos nosotros acá que en cuanto a la revocación que está establecida en ese acuerdo 30-2023, pues vamos a cargar a la página, que es importante, es uno de los más importantes sobre la aplicación. Dice que al momento en que el sindicado sancionado o condenado incumpla con las obligaciones impuestas en la aplicación del dispositivo de control telemático o se comprobare la destrucción, ¿verdad?, del dispositivo de forma dolosa, es decir, con intencionalidad, se revocarán los beneficios otorgados, se ordenará la inmediata aprehensión y se dictará prisión preventiva. Miren lo que conlleva la revocación. Yo creo que para quienes ejercemos en el ámbito penal, debemos estar muy pendientes de eso y explicárselo a nuestros patrocinados que se puede revocar el beneficio. Y ya les voy a explicar que no solo conlleva la revocación, que alegre fuera, pues solo que se le revoque y que vuelva otra vez a prisión. Aquí vamos a considerar nosotros de que la persona incurre incluso en delito. Entonces dice que se ordenará la prisión o el cumplimiento de la condena, si estamos en la fase de prelibertad, ya el cumplimiento de condenas del régimen penitenciario que le hacía falta, o una libertad condicional también puede ser, y se continuará la tramitación del proceso según su momento procesal. También se puede revocar cuando el portador del dispositivo de control telemático ha cometido un nuevo delito. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, eso es en cuanto a la revocación como consecuencia por incumplimiento a la orden de juez. Atendiendo a que se pueda dar la alteración, destrucción o evasión del dispositivo, la ley, fíjense que es el decreto 49-2016, establece claramente o regula, mejor dicho, dos delitos. La ley de implementación del control telemático, que es la matriz de eso, regula dos delitos. El primero es, en el artículo 10, el delito de destrucción, alteración y evasión del dispositivo electrónico de control telemático. Y claramente dice que este delito lo comete quien destruyere o alterare o retirare. O sea que ahí los verbos rectores están bien marcados. Es quien destruya, altere o retire o evadiera el dispositivo impuesto. Y acá fíjense que será sancionado con prisión de 5 a 10 años de prisión. Miren, la pena es bastante elevada. Así como puede ser o puede resultar beneficioso para la persona, también puede ser perjudicial en cuanto a un segundo proceso penal, sin incluir el que se le podría dar continuación, que era lo que establecía de la revocación. Se le va a revocar, si altera el dispositivo, se le va a revocar y se ordena su aprehensión si está en el proceso y continuidad del momento del proceso según su momento procesal, pero también se le imputará el delito. El artículo 11 de este decreto de la ley, esta es la ley principal, establece el delito de cooperación de destrucción. Miren, quien coopera, aquí es cooperar a la destrucción o alteración y evasión del dispositivo electrónico de control telemático. Y acá claramente, pues, este va dirigido para un tercero que coopere, a ustedes, que coopere en la destrucción, o quien procurare o favoreciere la destrucción, ¿verdad? Es que quien favorezca alteración o evasión. Aquí, y dice, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Miren, es un poco menor, pero siempre hay una responsabilidad penal. Entonces, y multa pues de 10,000 a 20,000 quetzales. Dentro de las alteraciones que puedan considerarse de acá, de este delito, por ejemplo, el artículo 10, la alteración es pintar, por ejemplo, el dispositivo. Porque fíjense que el dispositivo lo vimos nosotros que estaba en su modalidad
y aquí voy a regresar un poquito, aquí está, miren, gris. No, pues que a mí no me gusta gris, yo lo quiero pintar de negro, ahí lo va a pintar de negro, ahí ya lo está alterando. Es que quiero colocarles ahí sus dibujitos y todo de Winnie Pooh y todo. No, no puede. Ese tiene que estar íntegro, ni puede alterar sus etiquetas, así como está aquí, las etiquetas no las puede alterar. Eso ya constituye delito, esa es alteración. O sea, hay que cuidarlo, hay que atesorar ese dispositivo. Así es que pues ya les colocaba estos ejemplos. No se puede pintar, no hay que tocar ese dispositivo, ¿verdad? Mientras más cuidado se tenga, mejor. Por cierto que este decreto 49-2016, fíjense que viene a hacer reformas al Código Procesal Penal. Y dentro de las reformas que se incluyen, que de hecho vemos el engranaje de reformas, y voy a empezar acá también con las reformas al decreto 17-73, que es el Código Penal. Entonces, para quienes se encuentran pendientes de su examen técnico profesional, por favor, tomen nota de estas reformas que están en este decreto. Tienen que verificar ustedes que estén ya en su código penal, porque puede ser que el examinador les haga revisión de código. Si ustedes no lo tienen, pues ya van en desventaja, porque no tienen sus leyes reformadas. Pues se reforma el artículo 73, pero recuerden que del 2016, donde se implementó, yo creo que a la fecha ya la mayoría ya tenemos todas esas reformas incluidas en nuestros códigos, que es del 2016 que se ha incluido. Entonces, vean, lo que no era es que no teníamos la aplicabilidad, pero ya la ley está en el 2016. Entonces, vean ustedes el artículo 73, ¿verdad? Son los beneficios penitenciarios y el artículo 79 de la libertad condicional también queda reformado el Código Penal. Se adicionó al Código Penal el artículo 88, numeral 8, que eso es en cuanto al apartado o el tema de las medidas de seguridad, que a la persona pues también se le podría otorgar el beneficio de control telemático, principalmente pues a aquellas personas que se les prohíba llegar a determinado lugar. Recuerden que en el tema de las medidas de seguridad hay que analizar el estado de peligrosidad de una persona. Y un estado de peligrosidad es, por ejemplo, la embriaguez habitual, que a la persona se le prohíba llegar a un determinado lugar, a determinada zona donde venden bebidas alcohólicas, o sea, expendios de bebidas o bares. Entonces, esa sería su zona de exclusión, ¿verdad? Y ahí pues se le puede otorgar. Acuérdense que ese sería en el tema de medidas de seguridad. Pero yo les decía a mis alumnos, no podemos nosotros tratar de considerar que a una persona, porque un caso de peligrosidad o un estado de peligrosidad también puede ser que el inimputable que tenga trastornos mentales. Pero claramente a la persona que tenga trastornos mentales no le vamos a poder colocar un dispositivo, no va a comprender. Entonces tenemos que ver el artículo 87 del Código Penal, donde están los estados de peligrosidad y a quienes sí se les podría aplicar, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, el estado de embriaguez de una persona, cuando es ebrio habitual, por supuesto. Ahí está. Y también vemos nosotros que se reformó el Código Procesal Penal en cuanto a las medidas sustitutivas. Y aquí, pues vean, ese segundo párrafo se reformó y hace referencia al otorgamiento de las medidas. El tribunal ordenará las medidas, claro, aquí el juez, y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Eso es en el tema del dispositivo de control telemático. Y poder auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, ¿verdad? En su presentación, ustedes ya saben que el control telemático lo vimos acá y yo les decía a ustedes en su presentación que puede ser pulseras, tobilleras o brazaletes. Entonces, sí que podrá el juez apoyarse y en ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuese imposible. Pero ya está acá, pues que hay un tarifario sobre la aplicación. Bueno, vamos acá. Les voy a explicar también que aunado a las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, también se dan reformas a la ley del régimen penitenciario, se dan reformas a la ley de la ley contra la narcoactividad y reformas a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. En este último caso de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar es cuando ya se incluye el uso del dispositivo control telemático para los agresores. Porque recuerden que los agresores se les imponen medidas de seguridad, pero no son las medidas de seguridad que veíamos nosotros acá o yo les explicaba del artículo 88 del Código Penal. No son esas. Esas son las medidas de seguridad para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, que se le prohíbe al agresor acercarse a la casa de la víctima, al centro universitario donde estudia la víctima, al lugar
a su trabajo, a su casa, a su núcleo familiar. Entonces, ahí vamos a ir incluyendo, el juez incluirá los lugares, ¿verdad? De exclusión, ¿verdad? Donde no. Y principalmente el área de exclusión, voy voy a regresar. Aquí el área de exclusión es la que le prohibiría a la persona, por ejemplo, llegar a tal dirección, porque se protege a la víctima. Claro, acá vemos nosotros también, y si lo podemos considerar, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que supletoriamente se le aplica la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y la ley contra la narcoactividad. En cuanto a la ley de régimen penitenciario, fíjense que sufre también sus reformas muy positivas y vemos nosotros que esta ley, para quienes están actualizando ahí sus leyes o están verificando, el artículo 69, último párrafo, la aplicación del dispositivo en la fase de prelibertad, que aquí es donde vemos, vamos a considerar nosotros que ya se le va a dar un poquito más de funcionamiento a la fase de prelibertad que en la actualidad no tenía mucho funcionamiento. Ahora podríamos ver que la persona pueda salir, pueda afianzar su salida temporal, ¿verdad? Para trabajar fuera del centro carcelario, pero está controlado con el dispositivo. Creo que ahí es un poquito mucho más fácil el vigilar. ¿Se recuerdan? La palabra era vigilar a la persona que se le permita salir en esa fase de prelibertad. Entonces, ahí es bien interesante, ¿verdad? Afianza a la persona sus salidas, ¿verdad? Acoplándose a trabajo, a la sociedad, pero no tiene una libertad absoluta, pero está bajo vigilancia. Y es lo que nos preguntábamos, porque si a un reo se le considera que pueda salir en prelibertad, debería ser un reo de mucha confianza para darle esa salida. Pero ahora con el control telemático, ahí se activan los alertas de los avisos de que no pueden llegar a tal zona o se le prohíbe salir de tal lugar y se activan los mecanismos o protocolos de prevención de la Policía Nacional Civil si llegara a incumplir. También el artículo 69, fíjense, bis se adiciona, ¿verdad? Es una reforma por adición y se crean los criterios de priorización para optar a los mecanismos de control telemático. Y fíjense que dentro de esto dice que la prioridad para ya la persona aquí ya se encuentra recluida. Las personas mayores a 65 años de edad, mire, puede ser considerado. Aquí veamos por qué. Miren la edad por la cual establece que se puede aplicar el control telemático. Entonces vemos nosotros, pero claro, está dentro de esa fase de prelibertad, ahí se recuerda, dentro de esa fase de prelibertad, porque está dentro del 69 y es el bis. Entonces queda dentro de la fase de la prelibertad. Eso era por si alguien decía, pero si a mi cliente lo condenan y tiene 65 años, podría salir ya inmediatamente en libertad. No, es en la fase prelibertad. Y vean, mujeres gestantes, que se encuentren dentro del tercer trimestre del proceso de gestación, igual tratamiento podrán dentro de los 12 meses siguientes, miren, a la fecha de nacimiento. Miren, le da prioridad a las mujeres gestantes. Quienes padezcan de enfermedad grave también, pero aquí es el INASIF el que nosotros como abogados deberíamos hacer el requerimiento al juez, en este caso, ¿verdad? El juez contralor, ya juez de ejecución, para que haga la evaluación médica para determinar si hay una enfermedad grave. Las personas que adolezcan de discapacidad física o permanente también les da prioridad para que puedan tener, miren, el dispositivo. Ya vamos a ver el financiamiento, cómo las personas pueden financiar. La madre o padre que sea cabeza de familia, que hay que demostrarle a los jueces cómo es que se puede considerar cabeza de familia, o con hijos menores o hijas o cónyuge que sufra discapacidad permanente, siempre que haya estado bajo su cuidado. Y vean esto, lo que hace referencia, los adolescentes en conflicto con la ley penal que hayan sido sancionados. Acuérdense que hay sanciones privativas de libertad y se encuentren en el régimen de privación. O sea, están bajo esa privación. Dice, y cumplan la mayoría de edad, previa evaluación del juez competente. Entonces, recuérdense que la ley de régimen penitenciario, la ley, perdón, de protección integral de la niñez y adolescencia establece que cuando el adolescente cumple la mayoría de edad, tiene que ser separado ya de los adolescentes y tiene que ser llevado a un lugar distinto, pero siempre dentro del mismo recinto de cumplimiento de la sanción. Entonces, pero acá dice, se le podrá poder en libertad con el uso del dispositivo. Eso es algo también muy interesante, pero el que haya cumplido la mayoría de edad. En el marco legal, para poder analizar el tema del control
telemático, vemos el decreto 49-2016, que es la ley de implementación de control telemático en el proceso penal, el acuerdo 30-2013, el Acuerdo Supremo de Justicia, que he hecho referencia, el acuerdo gubernativo 80-2023, que este es el acuerdo que hace referencia, yo les decía, al tarifario, ¿verdad? Y el acuerdo 30-2020 de 2023, ahí lo voy a corregir, 30-2023 es, que hace referencia a la implementación del control telemático, ¿ok? Claramente van a encontrar ustedes ahí que la Corte Suprema ha elaborado la aplicación del dispositivo control telemático. Ese es el acuerdo de implementación. Bueno, y vamos a continuar acá hablando de otros aspectos legales. El decreto 49-2016, la ley de implementación de control telemático en el proceso penal, dentro de su parte considerativa, fíjense que hace referencia a que la implementación del control telemático es una herramienta estratégica para asegurar la presencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad de las personas sujetas al proceso penal. Y fíjense que también hace referencia a esa herramienta estratégica y dentro de esa herramienta estratégica, como un beneficio que se le otorga a la persona junto con las medidas sustitutivas, es el poder considerar que aquí, y claramente lo ha dicho, lo ha establecido aquí, le dice, para el legislador, para asegurar la presencia del imputado, es decir, evitar el peligro de fuga. Vemos cómo el control telemático supera el peligro de fuga, porque claramente queda sujeto a una zona, ¿verdad? De inclusión. Y la inclusión, se recuerda que es donde tiene que quedar. Y evitar la obstaculización, claro. Ahí están las zonas de exclusión. Se le prohíbe llegar a tal municipio, por ejemplo, llegar a ir a Villanueva. Entonces, vean, es una herramienta estratégica. Entonces, y permite ubicar a las personas que se encuentren cumpliendo una pena a través de la libertad anticipada. Aquí no hay que se vaya a escapar, ¿sabes? O bien para proteger la integridad de las víctimas de violencia contra la mujer. Miren, esta parte, considerando del acuerdo, y fíjense que es el considerando número 3 del acuerdo 49-2016, hace referencia a lo que hemos estado platicando durante estos minutos. Miren lo último, para proteger la integridad de las víctimas de violencia contra la mujer, que ya vimos nosotros que está en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Ese decreto 49-2016, que hace referencia a la ley, a la implementación, el artículo 8 establece las condiciones para su aplicación. Y aquí pues vemos nosotros claramente que dice que el dispositivo de control telemático se aplicará con el consentimiento expreso de la persona. Es decir, aquí no vamos a aplicar el control telemático de oficio. La persona tiene que dar su consentimiento expreso. Uno, porque la persona pueda estar limitada en el tema económico, o sea, cómo puede el organismo judicial apoyar a esta persona, pero también, fíjense ustedes, también puede ser considerable de que la persona diga, yo no quiero tener como dicen, ese aparato, ¿verdad? En mi tobillo. Y el juez le debe explicar, el juez debe explicar de manera clara a la persona sujeta de la medida sustitutiva o de la persona que esté condenada, que podrá estar en libertad, pero que no puede incumplir, porque no se le va a revocar el beneficio. Esta ley también hace referencia en su artículo 13. El juez competente dice que tendrá a su cargo resolver todos los incidentes generados en la utilización del dispositivo de control. Recuérdense que los incidentes es, por ejemplo, que la persona llegue a una zona de exclusión, llegue o salga de la zona de inclusión, ya sean a las alertas, mira, incumplido. Es que andaba en la farmacia comprando medicina. Bueno, entonces tiene que justificarle, pero al juez. Entonces aquí es ante el juez competente que va a resolver ese tipo de incidencias. Es que yo iba caminando, fíjense, y pasé por un terreno y ahí habían alambres de púa y pasé rayando el dispositivo y eso fue lo que alteró. Pero recuerden que les había explicado a ustedes que el dispositivo cuenta con estas detención de fibra óptica. Entonces no se puede ni siquiera manipular este dispositivo. Entonces ahí hay que demostrárselo al juez, porque si no el juez lo que puede hacer es iniciar la revocación, ¿verdad? Y aquí claramente lo dice, ¿verdad? La revocación se podrá iniciar. Y si se considera que fue de manera dolosa, pues ahí entonces ya se le va a imputar el delito, el delito. Bueno, vamos entonces
y el acuerdo 30-2023. Fíjense que este acuerdo lo que hace es que podamos entender nosotros sobre el objeto. Y ese acuerdo, miren, dice, el objeto del presente acuerdo, este es de la Corte Suprema de Justicia, es desarrollar la implementación, no la creación, es la implementación. La creación ya se dio en el acuerdo 49-2016, que se complementa con el Ministerio de Gobernación y se complementa con la aplicación, pero en el sistema judicial, mediante el acuerdo 30-2023. El objeto de la presente acuerdo es desarrollar la implementación del dispositivo de control telemático cuando a criterio del juez pueda auxiliarse del mismo como medio eficaz alternativo a la prisión para garantizar el efectivo cumplimiento de la medida sustitutiva. Vean esto, qué interesante lo que expresa aquí la Corte, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas. O sea, que le aplican medidas sustitutivas, pero para garantizar que, recuerden que dentro de las medidas sustitutivas, aquí voy a adelantarme un poquito, dentro de las medidas sustitutivas, recuérdense que pueda estar, acá el artículo 164 del Código Procesal Penal, refiere, por ejemplo, la prohibición de concurrir a determinados lugares o visitar lugares. Entonces, si se presume que la persona pueda llegar a determinado lugar, entonces vemos nosotros que el control telemático le puede incluir una zona de, de exclusión, ¿verdad? Entonces, supera el peligro de obstaculización a la averiguación. Es que no acredita tenemos aquella sospecha que puede abandonar el país, la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Bueno, está, recuerden ustedes también el ámbito de inclusión, donde la inclusión no se le permite salir y si incumple se activan los protocolos. Entonces, ahí queda desvirtuado el peligro de fuga. Pero siempre esto no significa, ¿verdad? Para quienes ejercemos en el ámbito penal, no significa que no tengamos que acreditar el arraigo como lo hemos estado acreditando en actualidad en los casos. Tenemos que acreditarlo como tal, pero como adicionado extra vamos a solicitar, ¿verdad?, el control o la aplicabilidad del control telemático. Bueno, entonces, esto era parte del acuerdo 31-2023 de la Corte Suprema de Justicia. La aplicación, el control telemático como sistema de vigilancia podrá ser aplicado a personas indicadas. Y miren lo que expresa la Corte. El control telemático como sistema de vigilancia. Entonces, esa es la palabra técnica, vigilancia. Podrá ser aplicable a personas indicadas, sancionadas, condenadas en casos y condiciones de implementación de la ley. En el proceso penal, quedando en libertad, sujetas a control del Estado. Asimismo, será aplicable a las medidas de seguridad a presuntos agresores para la efectiva protección de la seguridad física. Vean ustedes también acá, para el tema de poder solicitar la implementación del control del dispositivo, control telemático y que sea beneficiado, podemos instar la audiencia de revisión de la medida de coerción. Esta está establecida en el artículo 177 del Código Procesal Penal y establece claramente que debe ser a solicitud del imputado. El imputado y su defensor podrán revocar, pero claramente tenemos que recordar nosotros que tenemos que hacerle referencia al juez que han variado las circunstancias primitivas que han originado el encarcelamiento. Desde luego solicitaríamos las medidas sustitutivas y al momento de otorgar las medidas sustitutivas, como parte de poder considerar que se desvanecen los peligros procesales de fuga y de obstaculización a la averiguación, pues pedir la aplicación del control telemático. Y por eso era que yo, en continuidad a esta diapositiva, había colocado las medidas sustitutivas, que son las que se van a solicitar y que pueden ser superables a través de la implementación del control telemático. Por ejemplo, dice, veamos acá, el arresto domiciliario, dice número, primera medida sustitutiva del artículo 164, en su propio domicilio, residencia o en custodia de otra persona. Pero hablemos del arresto domiciliario. Fíjense que la ley es clara y en el artículo 7 del decreto 49-2016, que es la ley de implementación de control telemático, se hace referencia al domicilio y define, dice que puede existir dice, para los efectos de la presente ley se entenderá por arresto domiciliario. Y miren la medida sustitutiva, dice arresto domiciliario, refiere a la medida sustitutiva del artículo 164. Se entenderá por domicilio la circunscripción departamental. Y también hace referencia que
se puede entender como arresto residencial. En virtud de la aplicación de medio telemático, el juez también podrá limitar el arresto en lugar de su residencia. Entonces, miren, esto es innovador para poder buscar una medida sustitutiva. El arresto residencial, que aquí es donde se fundamenta, porque no encontramos otro fundamento, pero aquí tenemos ya argumentación para hacerle referencia al juez. Asimismo, el juez puede delimitar el ámbito geográfico. Miren, pues, ¿se recuerdan que cuando hablamos del ámbito geográfico decíamos que era país, departamento, municipio? Pero el juez dice, puede delimitar el ámbito geográfico de localización de la persona portadora del dispositivo telemático, sin necesidad de limitarse al arresto domiciliario o arresto residencial. Escuche, únicamente fijando los lugares o las personas a las que no puede acercarse el portador. O sea que a un buen criterio de juez puede quedar solo el lugar. Se le prohíbe como zona de exclusión llegar, por ejemplo, a determinado lugar, ¿verdad? Un inmueble. Ese puede ser, miren, no precisamente porque el inmueble esté en un municipio como que fuera en Misco, se le prohíbe llegar a todo Misco, no, se le prohíbe solo llegar a cierto lugar. Pero será a criterio de juez o que puedan acercarse a persona determinada. Esto es más para los agresores. Entonces veamos nosotros, pues, en cuanto a la aplicación del beneficio. Veamos acá, yo les he colocado, el beneficio deberá ser pagado, el beneficio deberá ser pagado por el beneficiado. Él es el que va a pagar el beneficio, ¿verdad? Por el beneficiado. La unidad de control telemático. Escuche esto. En el plazo de 48 horas procederá a la colocación del dispositivo. Eso lo refiere. Y fíjense que eso está establecido. Por eso es que ahorita estamos dando referencia al acuerdo 30-2023. Establece las aplicaciones las aplicaciones para el dispositivo de control telemático, las condiciones para su aplicación, en donde ya sea el juez o tribunal podrá decidir la pertinencia o no de la colocación del dispositivo control telemático. Y en caso fuese afirmativo, deberá informar lo que corresponda. Aquí a la persona sindicada, sancionada, condenada o al presunto agresor. Pero dentro de esto también hace referencia, y eso es parte de lo que la normativa del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, ha indicado, que una vez realizado el pago, la unidad de control telemático, dentro del término de 48 horas, procederá a la colocación del dispositivo. La unidad de control telemático lo hará del conocimiento del juez competente. Aquí creo que entraríamos nosotros en un momento en el cual tendríamos que considerar el, digamos, la capacidad también de respuesta, porque recuerden que son 48 horas y si no se cumple una orden judicial, ahí podríamos incluso hablar del delito de desobediencia. Bueno, del delito de desobediencia. Bien, vamos a hacer una pausa para quienes se acaban de integrar. Yo les comentaba a ustedes de que estamos por iniciar cursos, aperturar cursos ahorita en el mes de septiembre. La próxima semana iniciamos cursos de forma intensiva y normal en sus modalidades virtual y presencial. Para quienes deseen incorporarse a culminar su fase pública, el examen técnico profesional, los cursos intensivos son impartidos a través de una plataforma exclusiva del instituto, plan diario, era en jornada nocturna, y los días sábados, que es en sede de manera presencial, así también los cursos normales, y quienes ya cursaron o un curso ordinario o intensivo, pues pueden incluirse al curso de repaso que también damos inicio el próximo sábado. Pues también contarles que contamos con instalaciones adecuadas a efecto de que el estudiante pueda tener una enseñanza dinámica, que es parte de la visión del instituto, ¿verdad? Una enseñanza innovadora, tecnológica, legal y con altos estándares innovadores de educación superior. Más información, ahí está la ficha al número telefónico 5413-1333 para que les puedan dar comunicación. Espero saludarlos por ahí en algún curso. Bien, continuemos entonces con la presentación. En resumen, vemos nosotros que el beneficio puede ser aplicado
a los sindicados, condenados o presuntos agresores. Los sindicados cuando se le otorguen medidas sustitutivas. Ahí se recuerdan que tiene que estar la solicitud de los informes que el juez debe previamente, el juez debe requerir, ahí se recordarán ustedes de esos dos informes que aquí se los hice referencia. Voy a regresar acá, aquí, el informe de disponibilidad y de factibilidad, porque sin estos informes el juez no podría, en todo caso, otorgar el beneficio. Por eso, primero hay que hacerle la solicitud al juez y luego ya el juez indicará si es viable o no conforme la respuesta que otorga el Ministerio de Gobernación. La suspensión condicional de ejecución de la pena, puede ser la persona queda sujeta a una condición, ¿verdad? De no acercarse a tal lugar, no cometer otro delito, pues ahí se le puede aplicar el control telemático. El beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena está en el Código Penal, artículo 73, ahí es donde hay. Igual que la libertad condicional, recuerden que se le pondrá en la libertad condicional al reo que muestre buena conducta durante su cumplimiento. Aquí ya debería ser el régimen por el cual esté aplicando, el régimen de libertad condicional, si es que es a la mitad, ¿verdad? Que ha cumplido más de la mitad, o las tres cuartas partes, atendiendo al régimen que ya queda establecido en el artículo 83 del Código Penal. Y los condenados que se encuentren ya cumpliendo condena bajo una libertad controlada y una libertad también que pueda considerarse anticipada. También podemos considerar nosotros acá a los presuntos agresores en los casos de violencia intrafamiliar. Así es que, pues ya les comparto a ustedes, vamos a tener muy buen tema, dice, vamos a tener acá, bien, pues cargarle la presentación en la página para que ustedes puedan descargarla. Vamos a cargarles también alguna normativa que el Ministerio de Gobernación ha estado compartiendo en ese plan de capacitación y de implementación al control telemático que hemos visto nosotros que se nos ha capacitado a los profesionales para que podamos en algún momento pues a conocerlo, aplicarlo y replicarlo, ¿verdad? Así como a ustedes que son estudiantes de la fase pública o estudiantes de Pensum. Así es que vamos a cargarles esas presentaciones ahí en la página. De ese modo, pues yo les doy las gracias a ustedes por la asistencia y por la permanencia durante este tiempo que hemos estado pues platicando sobre la implementación y aplicabilidad del dispositivo de control telemático. Así es que recuerden que IDEP es otro nivel y estamos a total disponibilidad de continuar con la educación superior a nivel de República de Guatemala. Así es que buenas noches para todos. Voy a ver si tenemos algunas preguntas por acá. Sí, muy bien. Gracias por impartir, dice. Excelente tema, muy bien. Muchas gracias. Bueno, excelente, Yasmin. Veo que acá no tenemos ninguna duda. Como les digo, es un tema novedoso. Dice buenas noches, interesante tema y se le recomienda a la academia. Es excelente su enseñanza y a los LIC son excelencia en su conocimiento. Gracias, Esmeralda. Bueno, si recuérdense que quedará grabado acá en Facebook y si ustedes tienen alguna duda en su implementación, pues no duden en escribirnos ahí a Facebook. Con mucho gusto voy a estar yo atendiendo sus mensajes. Pues si tuvieran alguna duda, es un tema nuevo, es un tema innovador y sé que en la práctica es poco lo que se ha implementado, ya se ha implementado, pero nos puede causar algunas dudas. Así es que yo, entre lo que pueda, con mucho gusto, les voy a estar apoyando en resolver sus dudas. Hasta acá me despido, dice la persona que porta el dispositivo podrá trabajar para pagar la mensualidad. Sí, puede trabajar porque si estaba usando una medida sustitutiva, la persona puede continuar con su vida, con su rutina de trabajo normal, puede generar ingresos siempre y cuando no sea que llegue a una zona de exclusión, ¿verdad? O que no se le vaya a incluir una zona de inclusión. Por eso, en este caso, Elmer, usted tiene que ser muy cuidadoso porque fíjese que si usted es el abogado defensor y quiere que su cliente trabaje y genere para pagar, obviamente su argumento tiene que ser muy convincente al juez en explicarle que no tiene que dejarlo en una zona de inclusión muy limitada. Por ejemplo, un arresto residencial, porque entonces, ¿cómo va a salir a trabajar? Entonces, ya va a ser un argumento suyo en el cual le diga al juez, bueno, pero que por lo menos se le permita
llegar o estar viajando a tal lugar, pero eso es parte de lo que usted puede o tendrá que explicarle al juez, a que se le permita. Así es. Bueno, la persona estará, este ejecutivo podrá trabajar para pagar, sí dice. ¿Qué pasaría si en el lugar de residencia del beneficiado no existe internet? ¿Qué pasaría? René, fíjese que eso les explicaba yo acá a ustedes. Si no hay internet en el lugar donde la persona, recuérdense que el dispositivo funciona con cuatro tecnologías. Aquí vemos nosotros el Wi-Fi. Pero, ¿qué pasa si no hay internet en el lugar? Pues entonces acá, recuérdense que el juez solicitará a la unidad de control telemático el informe de factibilidad. Y en ese informe de factibilidad incluirá la cobertura y ahí determinará si es que existe o no señal a través de los operadores de telefonías de nosotros, que en nuestro país, verá que es Tigo o es claro, pues ya harán ellos su estudio de cobertura. Y si la unidad de control telemático dice definitivamente aquí, señor juez, no hay señal, lo siento, pues no se le puede aplicar a la persona. Esa es una limitante para la aplicación del control telemático. Al pago, por lo que entendí, será como renta y este será mensual o será un solo pago. No. En cuanto al pago, es esto, Brenda. En cuanto al pago, la tarifa diaria es de 50 quetzales y tarifa mensual es de 1,500. Quedó a día de mensual. Miren, quiere pagar mensual 1,500. Ese fundamento lo va a encontrar usted en el acuerdo gubernativo, eso es del Ministerio de Gobernación 89-2023, artículo 3. No es un solo pago. Miren, aquí hay que también ser muy cuidadosos con el dispositivo. No nos podemos ir nosotros solo con que alegre que le vayan a colocar un dispositivo y que salga en libertad. Yo creo, en algunos casos, que personas que son de escasos recursos económicos no podrán optar a este beneficio. Aquí voy a hacer para que hagan dos anotaciones. Uno, que el juez puede otorgar el beneficio cuando la persona tenga capacidad económica por autofinanciamiento. Y dos, si la persona no tiene capacidad económica, fíjense que ese acuerdo del Acuerdo Supremo de Justicia 30, ¿cuál es el 30-2023? Se establece en el artículo 5, ahí lo van a leer, se lo vamos a cargar, el estudio socioeconómico. Dice que en caso de ser necesario el estudio socioeconómico, que indica el artículo 7 de la ley, es decir, el artículo 40, del decreto 49-2016, el juez deberá requerir, el juez competente, al trabajador social que se encuentre asignado a la judicatura. En caso de no contar con dicho profesional, se solicitará al órgano jurisdiccional más cercano. Pero el trabajador social puede hacer un estudio y usted lo puede promover. En este caso, Brenda puede promover el estudio y si se determina que su cliente no tiene la capacidad económica para pagar, entonces lo va a autofinanciar el organismo judicial. Pues ahí será pues exonerado del pago, pero debe ser muy convincente el pago. Gracias a un interesante tema, hice muy buena explicación sobre el tema. Entonces vemos que será sobre un pago. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les deseo muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buen descanso del domingo. Mañana actividades laborales. Continuamos en una próxima conferencia. Estén atentos a nuestras redes sociales. Me despido de ustedes, su servidor, Hugo René García Flores, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en IDEP, Instituto de Preparación de Privados. Buenas noches para todos. Buen descanso.